Desde tiempos inmemorables, dos gigantes pelean eternamente por el silicio, nodo tras nodo, chip tras chip. Hoy en Snaburetrie presentamos Intel y AMD, su historia. Era el año 1968 cuando Intel nace. Un año después nacía AMD. 3 años después, en el año 1971, Intel lanza su primer procesador, el 4004. En ese tiempo no se les conocía con ese nombre, pero se le podría considerar el primer procesador. AMD, al ver la oportunidad, firma un contrato con Intel, porque Intel estaba teniendo un éxito rotundo con estos procesadores, y AMD quería producirlos también. Intel acepta. Durante años, Intel creaba procesadores que eran exitosos, y AMD era como decirte ese amigo que se te copiaba de la tarea en el colegio. A veces te pedía permiso y a veces ni permiso te pedía. AMD era conocido por ser el clon de Intel, y durante años tuvo esa etiqueta. Y también durante años Intel era considerado como Superman. Pasa el tiempo, los años cambian, AMD se cansa de ser el segundón y lanza su primer procesador, que no es una copia de Intel. Y así es como comienza Y así llegamos a 1996. AMD crea su primer procesador, el K5. Y adivinen por qué K. Exacto, amigo, por kriptonita. Pero Intel seguía siendo el amo y señor de los procesadores. No es hasta 1999 cuando AMD se revela a lo grande, pues decide ya no usar la misma placa base de Intel, porque antes ambos usaban la misma placa base. Saca su placa exclusiva para AMD. Y no solo eso, también llega a superar al famosísimo Pentium 2 de Intel, sacando su Athlon. Este Athlon era mucho más barato y llegaba casi a la misma altura que el Pentium 2. Esto fue un duro golpe al monopolio de Intel. Durante años, AMD e Intel no paraban de darse duro. Que Intel saca su Pentium 3, su Pentium 4, AMD responde con su Athlon, que toma con mi Duron. Y pues así, en golpe y golpe, llegamos al episodio 3. Año 2003. Se lanza el Athlon 64, un procesador histórico, realmente histórico. A ver, para que entiendas, te pongo en contexto. Para ese entonces, los procesadores del mercado eran de 32 bits. A ver, para que entiendas esto de la arquitectura de 32, 64 bits, mira, te lo puedo decir de esta manera. Un procesador es como una casa. AMD e Intel tienen el mismo diseño de su primer piso. O sea, la arquitectura x86, que sería para ese entonces, sería de 32 bits. En base a esto pueden construir cuantos pisos quieran, tanto AMD como Intel. 3 pisos, 4 pisos, 10 pisos, 5 pisos, 2 pisos. Y según la cantidad de pisos, pues claro, es la eficiencia y qué tan potente es el procesador. Todos los procesadores para la época eran de 32 bits. Llega un momento en el cual estos 32 bits se hacen corto y remodelar el primer piso no es fácil, porque para poder tener un procesador de 64 bits tenías que remodelar la base, que serían los x86, para que pueda ser compatible los programas. AMD lo que hace es algo tan brutal, que es reconstruir ese primer piso, y lo reconstruye de tal manera que todos los programas que son de 32 bits también funcionan en la arquitectura de 64 bits. Para que entiendas, con los 32 bits como máximo se podía llegar a los 4 GB de RAM. Con los 64 bits podías llegar a la friolera cantidad de los 17.592 millones de gigas de memoria RAM. Ya te imaginas cómo quedó Intel en la época.
AMD estaba en su mejor época de gloria. Tanto es así que quería comprarse Nvidia, pero por ciertas cuestiones no pudo. Al final terminó comprándose ATI Radeon. Empezó a crear tarjetas gráficas para luego crear un programa ambicioso llamado Programa Fusión, que luego hablaremos de eso. Y era el 2006 y ya te imaginarás cómo estará Intel. Recaliente, asadísimo, reventado. Le copian el procesador, le superan y le mejoran la arquitectura x86. Y no solo eso, Intel tenía que usar la arquitectura de 64 bits de AMD, no tenía de otra. Intel, reventadísimo, lanza sus Core 2 Duo. A ver, ¿cómo te explico para que entiendas el impacto que tuvo estos procesadores sobre AMD? Creo que esto lo resume. Los Core 2 Duo prácticamente le ganaban en todas a AMD. Más eficientes, consumían menos energía, no calentaban mucho, un alto IPC y una arquitectura muy eficiente. AMD en respuesta lanza sus Athlon 2, sus Phenom 2. Fueron aceptados, pero no tenían tanto como el Core 2 Duo. Y así pasan los años y llegamos al año 2010. AMD ya no era el mismo. Intel lo estaba desahuciando con sus Core 2 Duo, con sus Core 2 Quad, con sus Core i7. Y llegamos al año 2010, donde Intel lanza su primera generación de los Core i, con una tecnología interesante, una tecnología que se llama Hyper-Threading. Esta tecnología lo que hace es emular 2 núcleos por cada núcleo que tiene el procesador, haciendo que tu sistema operativo piense que tiene 2 procesadores en vez de 1. Mejoraba notablemente el desempeño y AMD no tenía esa tecnología, le costó 7 años implementarla. Ya te imaginarás cómo quedó AMD. Así es que a AMD no le quedaba más que otra que enfocarse en sus APUs, tarjetas de video integradas dentro del procesador. Con el tiempo, pues Intel lanzaba su segunda generación, tercera generación, cuarta generación, que eran pequeños ajustes de las generaciones anteriores, pero no algo relevante. Y AMD, desahuciado, cansado, se enfocaba en sus APUs. Y pues poco a poco se empezó a escuchar menos de los AMD. Y pasan los años y se rumorea que AMD iba a entrar en quiebra. Y así comienza AMD no estaba muerto, estaba vivo y resucitó con sus Ryzen 1000. Hace un salto gigantesco de los 28 nanómetros a los 14. Saca su SMT, una tecnología muy parecida al Hyper-Threading de Intel. AMD e Intel ya tenían la misma litografía de 14 nanómetros, mismos hilos por núcleo, y ese mismo año lanza sus gráficas Vega, muy superiores a las gráficas integradas de Intel. Y por si fuera poco, con un golpe de suerte, resulta que las criptomonedas, que en esa época estaban en su boom, usan tarjetas de video AMD para minar, y AMD se forra en dólares. Fue el mejor año para AMD. Pero resulta que a pesar de todo esto, no supera a Intel, no lo supera. No es hasta el año 2019 cuando salen los Ryzen de tercera generación, Zen 2. Y AMD se vuelve loco. Saca sus procesadores de 7 nanómetros, mejora su IPC, saca la tecnología de los chiplets, se lanza con precios muy bajos a comparación de Intel. Lanza procesadores con más núcleos que Intel. Procesadores con núcleos para servidores, superando a Intel en precio y en rendimiento. Y por si fuera poco, lanza sus Ryzen 4000 para laptops, más baratos, eficientes, con más núcleos, con un IPC mucho más alto, con menos consumo y mayor duración de batería. Se volvió loco. ¿Cómo terminará esta lucha? No se sabe. ¿Seguirá la cronología de los Star Wars? No se sabe. Pero recordemos que la última vez que AMD puso en aprietos a Intel, Intel se enojó
bien feo, pero muy feo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por verme. Si quieres apoyarme, por favor dame un like y suscríbete. Y si quieres apoyarme más, lee la descripción. Muchas gracias.